Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos empezando una nueva semana, lunes 25 de junio del 2018, y tenemos un tiempo especial en la cual empezamos la semana dedicándosela al Señor. Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de vida cristiana, y habíamos tocado 7 puntos importantes que van a demostrar nuestra relación con Dios, van a hacer efectivo este llamamiento que recibimos de parte de Dios. Entonces hemos mencionado 7 puntos. El primer punto es el arrepentimiento, el segundo punto es la santificación, el tercero la fidelidad, el cuarto la obediencia, el quinto caminar en el Espíritu, el sexto es vivir conforme a Cristo, y finalmente el punto 7 es de vivir una vida de transformación. El día de hoy vamos a tocar el punto que trata con respecto a la fidelidad. Habíamos estado hablando en el punto anterior de santificación, que sin santidad nadie verá a Dios. Y santidad significa estar apartado, estar consagrado, dedicado para un fin, para un propósito. Santificación tiene que ver mucho también con no contaminarse, con no estar mezclado, no estar mezclado con otras cosas, sino al contrario mantenerse en una pureza, mantenerse en la consagración, en la dedicación al Señor. Hoy vamos a ver lo que trata con respecto a fidelidad, y vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy vamos a leer el libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, la palabra del Señor en primer lugar nos está diciendo que el Señor es Dios. Fuera de Él no hay otro, no hay otra forma de poder llegar a Dios. Dios es único, y el único mediador es Jesucristo. También tenemos que entender que Dios guarda su pacto. Dios ha establecido pactos a través de la historia con la humanidad. Él ha establecido pactos con nosotros, los seres humanos, y este pacto que hemos recibido, el pacto de su gracia, su misericordia a través de Jesucristo, ese pacto de cumplimiento en la cual todos los pactos anteriores se condensan, se vienen a alcanzar el cumplimiento en Jesucristo. Recordamos que Dios estableció un pacto con Adán, un pacto inicial en la cual Dios le dio ese mandato de poder llenar la tierra, sojuzgarla y representar su reino, pero el hombre falló ese pacto al desobedecer. Al entrar la desobediencia en el hombre cayó de la gracia de Dios, fue separado de la presencia de Dios, y el hombre se fue contaminando, fue pasando el tiempo y llegó la maldad a incrementarse de tal manera que el hombre en realidad comenzó su camino a ser solamente para el mal. Vemos que Dios envió un juicio sobre todo ese mundo de ese entonces, y fue anegado completamente con agua, con una lluvia, un diluvio. Y cuando Dios llamó a Noé, Él estableció un pacto, un nuevo pacto, en el cual ese pacto Él decía claramente, Señor, que no iba a volver a juzgar la tierra con ese tipo de condenación, con ese tipo de juicio, y iba a establecer el Señor una alianza, esa alianza en la cual Dios mostraba su benevolencia y su bondad hacia el hombre. Vemos también que esa señal de pacto fue un arco iris, y vemos que Dios a través del tiempo fue también estableciendo más pactos con Abraham. Fue estableciendo un pacto en el cual el Señor le prometía una descendencia numerosa, y que esas naciones iban a ser benditos, iban a ser una nación de bendición a través de ese pueblo de la promesa. Estamos hablando del Israel físico, pero también vemos que Dios sigue haciendo pactos. Vemos también que lo hace con David,
lo hace a través del reinado, porque iba Dios a establecer su reino, iba a venir a través de David, iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, a poder cumplir con todos lo que ya Dios había prometido en el comienzo. Así que vemos que Dios siempre fue fiel al pacto, siempre fue fiel a sus promesas, siempre fue fiel. Y lo que Dios demanda de nosotros ahora es que nosotros también podamos cumplir, ser fieles a este nuevo pacto que Dios ha establecido y que lo marcó con la vida, con la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Ese pacto de cumplimiento significa y esa sangre ha sido derramada por muchos para poder obtener la redención de los pecados. Entonces Dios ha establecido y es fiel a este pacto, pero también, como dice su palabra, Dios está pidiendo que guardemos su pacto, que guardemos así como Dios guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Precisamente son con aquellos que Dios va a cumplir, va a dar ese cumplimiento de su pacto. Entonces, la fidelidad es un aspecto muy importante, es un aspecto determinante en la vida cristiana. Si tú estás claudicando en tus pensamientos, si estás pensando que la vida cristiana es una vida de mucha demanda, es una vida que realmente es una vida muy compleja, muy complicada, entonces estás desviándote de una u otra manera de la fe, estás perdiendo el enfoque, estás apartándote, estás alejándote de la fidelidad que Dios demanda de ti. Es importante que consideres serle fiel a Dios, y cuando uno entregó su vida a Jesús, cuando uno decidió por Cristo y decidió morir a este mundo, uno ha tomado la decisión de tomar esa cruz diariamente y seguirle y serle fiel hasta el final. Dios va a ser fiel y va a demostrar su bondad hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si tú te mantienes fiel a esa promesa, déjame decirte que hay una promesa muy grande para ti. Hay una promesa en la cual Dios promete bendecir a tu generación, bendecir a tu descendencia, a tus hijos y a los que siguen, a los hijos de tus hijos. Y la bendición va a seguir fluyendo y fluyendo y fluyendo. Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer un poco acerca de la palabra del Señor. Vamos a leer las instrucciones que el rey David le dio a su hijo Salomón. Ya David estaba pronto ya a entregar a su vida, a morir, a pasar, digamos, a la vida, a la otra vida, y le dio las instrucciones a Salomón. Y vamos a leerlo. Dice, versículo 1, dice: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente, con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Vemos que la promesa que Dios le había hecho a su hijo, al rey David, era de que su trono iba a permanecer siempre duradero, iba a pasar de generación a generación, pero con tal, había una demanda, con tal de que cumplan las ordenanzas, los decretos, los mandatos, que obedezcan la ley, y a través de ello iban a tener el éxito, a través de ellos iban a poder permanecer ese reino, iba a permanecer duradero de generación a generación. Así que Dios tiene una promesa, como ya lo dije hace un momento, una promesa para cada uno de nosotros. Si nos mantenemos fieles a su pacto, Dios va a bendecirnos. Dios va a bendecir tu vida si tú te mantienes fiel. Entonces es un requisito indispensable en la vida cristiana ser fiel.
donde Dios te plantó. Si tú naciste en una iglesia, tú recibiste el nuevo nacimiento, entregaste tu vida a Jesús, hiciste la declaración pública de arrepentimiento en una congregación, una iglesia, entonces fue allí donde Dios permitió que tú nacieras. Y si por alguna razón tú te reconciliaste con el Señor y fuiste a la iglesia y hiciste esa decisión de manera pública, entonces es allí donde tú ya tienes que empezar a congregar y tú tienes que mantenerte fiel en la iglesia, tú tienes que serle fiel a tu pastor, tienes que serle fiel a los hermanos de la iglesia, tú tienes que ser fiel a la congregación donde tú estás congregando. ¿No? Por ningún motivo tú tienes que apartarte, por ningún motivo tú tienes que separarte de la iglesia. Es importante que tú entiendas esto. La fidelidad a Dios se ve en diferentes planos. Se ve en primer lugar en un aspecto espiritual, en tu relación con Dios, en tu comunión diaria, cuando conversas con Dios y cuando escuchas su voz y cuando la puedas meditar a través de las Escrituras, cuando también tú estás congregando, estás viviendo una vida cristiana en comunidad y estás siendo fiel, estás siendo una persona aprobada, estás recibiendo precisamente ese adoctrinamiento, estás siendo instruido, estás siendo discipulado, estás practicando ahora la fidelidad a un nivel colectivo. ¿Sabes? Dios va a usarte en la medida que tú seas fiel. Dios necesita de hombres y mujeres que puedan servirle en estos tiempos. Y es importante que entiendas que Dios demanda fidelidad de sus hijos. También la palabra del Señor lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 17, y ahí nos habla de fidelidad. Ahí nos habla de la fidelidad que tenía Timoteo al apóstol Pablo. Timoteo era su ayudante, era su discípulo, pero también era un joven fiel. Así, vamos a leer la palabra de Dios que dice en 1 Corintios 4, 17, dice: por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Así que el apóstol Pablo estaba recomendando a Timoteo para que él también vaya haciendo la obra de Dios, porque era una persona fiel. Dios necesita personas fieles en su reino, personas confiables. Así como Dios es fiel a su pacto y no lo quebranta por ningún motivo, también así como tú has recibido este pacto, has abrazado la promesa de Dios, mantente fiel en ella. Porque en la medida que tú te mantienes fiel al pacto de cumplimiento, al pacto que Dios ha establecido en este Nuevo Testamento, en este nuevo pacto, Dios va a cumplir y Dios va a hacer válido ese pacto. Pero si tú eres infiel a Dios, lamentablemente déjame decirte que no hay forma de que tú puedas reclamar las bendiciones de Dios, no hay forma de que puedas tener la vida eterna, no hay forma de que puedas recibir el perdón de los pecados. Es determinante mantenerse fiel a Dios, es determinante mantenerse fiel a la iglesia. Además, es necesario mantenerte fiel a los principios cristianos. Es importante, como lo dije, el vivir la vida de arrepentimiento como primer punto. Como segundo punto, vivir una vida de santificación, que esto significa cada día apartarse y consagrarse al Señor, pero también es importante tener una vida de fidelidad. Y esta fidelidad se va a demostrar a través de tu testimonio. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quiero que ores por este ministerio, que estés buscando también en el Señor, que congregar, que mantenerte fiel a la palabra del Señor. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Yo quisiera que escuches este consejo. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos despidiendo, estamos el día de mañana y llegando al cuarto punto. Vamos a tocar el punto de obediencia. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.